Bueno, pues nuevamente damos la bienvenida a la psicóloga Gabriela González. Recuerden que estamos teniendo una sesión con ella para conocer todo el tema de la sexualidad, que es muy amplio y que ahora va a derivar en otro tema relacionado con los tipos, algo que durante muchos años se le llamó preferencia, no sé si sigue siendo válido para la sexualidad, para quienes conocen del tema, pero ahora vamos a ver específicamente ya este tema. Recuerden que esto forma parte de la capacitación para las mujeres de las redes constructoras de paz de Naucalpan. Sin embargo, como también es un video que se va a subir a la página de Facebook de Construyendo Comunidad, va a poder ser accesible para cualquier persona que realmente esté interesado en saber más de la sexualidad en términos generales, como de comenzar a, digamos, a poner en remojo muchas de las creencias que hemos tenido en relación con estos temas y que a veces están, digamos, que tienen una base fundamental para estos prejuicios de género o prejuicios relacionados con la sexualidad. Sabemos, y lo hemos venido viendo en la capacitación, que muchos de estos prejuicios sobre los roles y los estereotipos de género están relacionados con la violencia, con la producción de violencia, de las distintas violencias que ejercemos cotidianamente. También recordarnos, y creo que es un buen momento, para saber que todos de alguna manera ejercemos algún tipo de violencia y que es importantísimo reconocerlo en nosotros mismos, en nosotras mismas, para poder mirarlo afuera. A veces estas violencias están invisibilizadas porque, como decimos en prevención del delito, se han normalizado. No decimos naturalizado porque no es natural. Acuérdense que hablamos en algún momento de este gran congreso sobre la violencia que hizo este hombre Santiago Genovés, que aportó tanto aquí en México al tema y que nos ha enseñado que la violencia no es natural, no lo atrae ningún gen, no hay un chip de la violencia, es una conducta aprendida y que en ese sentido este tema de la sexualidad es un tema donde mucho se reproducen esas violencias visibilizadas e invisibilizadas para todas y para todos. Entonces creo que es un tema fundamental. Nuevamente le damos la bienvenida a Gaby, le agradecemos su disposición, su tiempo y pues las dejo con ella. Gracias, Gaby. Gracias, Laurita. Hola de nuevo. Vamos a seguir con el colectivo LGBT. Eso es. No, el LGBT, algo pasó por ahí. Gracias, Laurita. Bueno, es importante retomar, yo quisiera retomar lo que comentaba Laura hace un momento, en relación a la orientación sexual. La orientación sexual, como recordamos, la vimos en la sesión anterior, donde hablábamos de homo, hetero, bisexualidad y de asexualidad. La orientación sexual desde el punto de vista de la sexualidad humana ortodoxa, como yo les decía, o de lo que se sustenta científicamente hablando, mejor dicho, qué bueno que me corrijo. Se entiende, se dice y se ha estudiado que se da por naturaleza, que nacemos con ella, por lo tanto no es una elección voluntaria, por lo tanto no es una preferencia. Preferirlo sería como que yo lo elijo y yo me lo traigo, pero hay gente, yo he conocido mucha gente en el consultorio que no está contenta con su orientación sexual, por ejemplo, una mujer lesbiana que dice, no, yo qué hago con esto, no me gusta, no quiero, pero no se le puede quitar. El trabajo con esa persona en aquel momento fue aceptar esa orientación sexual que lo llevara a una sensación armoniosa de su ser. No se fería, se tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de orientación sexual, que ciertamente tiene mucho que ver, mucha conexión con el tema que vamos a ver hoy sobre el colectivo
LGBT, porque aquí se da un juego, teoría ortodoxa, donde dicen que esto no existe, pero mejor vamos a ver qué dicen las personas, hombres y mujeres, del LGBT. Dice, el uso de estas siglas pretende englobar las diversas culturas basadas en la sexualidad, y en específico en cuanto a la identidad de género. ¿Cuál era la identidad de género? Que si yo soy mujer o no. Se usan para referirse a quienes no se encuentran entre el binarismo tradicionales. Por favor, vamos a la siguiente para explicar qué es esto de la normatividad y el binarismo. Gracias. ¿La siguiente? Gracias. Dice, normatividad son las reglas o normas bajo las que un grupo funciona. Es la anterior, ahorita por favor, que estamos en la normatividad. Gracias. Y el binarismo hace referencia a que la sociedad se divide exclusivamente en hombres y en mujeres y que tanto hombres como mujeres son heterosexuales. Eso es lo que dice la normatividad. Miren, todos vayámonos por acá. La sociedad dice que son estas reglas, por supuesto, pues hablando de cuestiones éticas, morales, de valores, en fin. La normatividad es todos sigamos esas reglas. ¿Y cuáles son las reglas en cuanto al género? Que hay sexo, un binarismo de género, que es que somos hombres todos o mujeres todas y que todos esos somos heterosexuales. Pero dicen los LGBTs que llegan más adelante y dicen, ¿qué hago? Espérenme tantito, yo no checo ahí, a mí no me gusta ahí, yo no me siento ese que ustedes dicen que tengo que ser. Y empieza toda esta revolución que yo diría que es como una segunda revolución sexual. La primera por ahí de los 70s, que era amor y paz y todos libres y el amor libre y el sexo libre y cuando quieras y con quien quieras. Acá hay una segunda revolución que parte de este colectivo que define a las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, que vamos a ir definiendo enseguida. Pero era necesario entender que el colectivo LGBT dice, no, yo no soy de ahí y ni sigo las normas ni el binarismo de género. Vamos con el que sigue, gracias. Entonces, ahora sí dice, poco a poco se han ido agregando letras para incluir a otras comunidades que no se han sentido integradas en estas de acuerdo a su identidad sexual o de género. Todos seguramente hemos escuchado que LGBTTIQAP, interrogación y más. Ya fueron como 14 ahí, ¿no? Más las que se vayan sumando. ¿Por qué sucede esto? Porque si bien el colectivo que inició con LGBT, que por eso yo me mantengo ahí, y las que se vayan sumando, pues que sean bienvenidas, pero es un concepto que de aquí partió, fue los que dijeron, oigan, yo no me siento como ustedes, déjenme expresar a mi manera. Pero luego los demás cuando miran a los LGBT dicen, oye, pues yo tampoco checo en ninguna de las 4 que tú propusiste, déjame proponer la mía. Esa es la intención de que los grupos se fueran sintiendo más identificados con ellos mismos y más autónomos. Poco a poco se han ido agregando letras para incluir a otras comunidades que no se han sentido integradas en estas de acuerdo a su identidad sexual o su identidad de género. Recordemos, identidad sexual es que si yo tengo pene, sí sienta que soy acorde a ese pene, mi persona, y que si tengo vagina, sí sienta que soy acorde a tener una vagina. Y el género tiene que ver más con la expresividad y las conductas. Sí, siento yo que tengo que ser una mujer así bonita y linda y modosita, o no me checa eso. Entonces estaría yo rompiendo con mi género. Yo no quiero así, yo quiero de otra manera. ¿Ok? Vamos a seguir, por favor. Vamos a desglosar las letras, las siglas LGBT. ¿Cómo empezó esto?
anunciando que que la palabra lesbiana hace referencia a la homosexualidad femenina. Las mujeres homosexuales dijeron, oigan, yo no soy gay, o yo no nada más checo con lo que ustedes dicen que es homosexual, que el homosexual ya lo vimos, que es quien elige para su ejercicio erótico o afectivo a una persona de su mismo sexo. Pero mucho se hacía alusión a los hombres nada más, y aquí en este caso estamos hablando de la homosexualidad femenina, las lesbianas, que es el caso. Luego viene la letra G, que habla ahora sí de las personas gays que se conocen así. La letra G se refiere a la homosexualidad masculina. A lo mejor esto es muy elemental, sin embargo es importante recordar que en otros tiempos parecía que gay era lo único que existía diferente a la heterosexualidad. Y bueno, les recuerdo que estamos desglosando sigla por sigla. Vamos a la que sigue, por favor. Luego tenemos la bisexualidad, que es, ya lo vimos en la sesión anterior, en cuanto a la orientación sexual. Hasta aquí estamos hablando de lesbianas, que es una orientación sexual homosexual, de gays, que es una orientación sexual homosexual entre hombres, y la bisexualidad, que ya también la tocamos, que es otra de las orientaciones, que se refiere a las personas que se sienten atraídas por hombres o por mujeres. Esto es indistinto, esto es así, y simplemente es una experiencia que las personas bisexuales viven. La última de las letras se refiere al transgénero. Es la persona transgénero, él o la persona transgénero expresa su sexualidad de manera distinta a los mandatos sociales. ¿Se acuerdan que decíamos que los LGBT dijeron no a la normatividad? Eso a nosotros no nos checa. Aquí está de nueva cuenta. Expresan su sexualidad de manera distinta a los mandatos sociales, de acuerdo al sexo biológico con el que se nace. Es decir, una persona, volvemos a mí, yo pude haber nacido con vulva, soy una mujer, eso es lo que me dicen la sociedad y la cultura en la que vivo, y me dice cómo me tengo que comportar y vivir mi erotismo, para ser más específicos de la sexualidad, pero resulta que yo internamente no me siento bien con eso que me dicen, y entonces rompo con la normatividad y no entro en el binarismo tradicional de género, porque mi sensación interna me dice, a mí allí no me checa, con permiso, déjenme mover hacia otro lado. Oye, pero ¿hacia cuál? Pues al que yo quiero, que es el que se le llama transgénero. Voy a transitar, voy a cruzar hacia otro lado de lo que me ha dicho mi sociedad y mi cultura. Su identidad de género, la identidad de género de los transgénero, o sus expresiones de género son diferentes a lo culturalmente aceptado, no solamente dictado, no solamente se rompe con la normatividad, sino que se rompe con aquello que se acepta socialmente. Esto está implicando per se una complicación, a lo mejor no interna, pero sí en mi sociedad, en mis grupos, porque yo ya estoy, como les decía, cruzándome hacia otro lado que no es el que está normatizado. Esto me va a traer algunas consecuencias, entre otras, Laurita mencionaba hace un rato, esta cuestión de la violencia, que es muy marcada desafortunadamente por aprendizaje, por cultura. Somos una cultura donde se mama la violencia, y esta no es la excepción. En los colectivos, los grupos de gentes diferentes, las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transgénero, son muy violentados precisamente por esa diferencia. Entonces, este tipo de pláticas enriquecedoras, buenas, sanas, que nos invitan a conocer las situaciones para poder erradicar la violencia, son importantísimas.
Vamos a otro, por favor. Gracias. Seguimos con el transgénero y dice aquí que es el hecho de ser transgénero, no está relacionado con la presencia determinada orientación sexual. Es decir, los transgéneros dicen, pues si yo nací como mujer, no quiere decir que sea hetero, puede ser bisexual, puede ser lesbiana, como yo me sienta, está mejor. A mí nadie me dice cómo. Hace rato hablaba yo de la orientación sexual y les decía que estaba ya dada de manera natural y que nacíamos con ella. Aquí estos colectivos empiezan a romper tremendamente con estas cuestiones teóricas que, les insisto, son las que han sido científicamente estudiadas, tienen un peso. Hasta ahora no se ha estudiado, no se ha profundizado mucho en las cuestiones de orientación de los colectivos, de estos colectivos. Sin embargo, se validan por la experiencia que ellos tienen. Y aquí ya hay una ruptura y por eso dicen trans, por eso cruzamiento en un montón de sentidos, rompen con la sexualidad tradicional, ortodoxa, pero bueno, hay que escucharlos. Entonces ellos dicen, no estoy determinado por una orientación sexual, yo soy el que quiero o la que quiero ser y me voy a pasar para un lado que no sé si existe o no, pero que yo lo necesito hacer así. Se le llama transgénero debido a que rompe con los preceptos tradicionales socialmente determinados, que es algo que les estaba explicando. Por favor. Y el transgénero se incluyen en este término todas las identidades y expresiones de género posibles, en tanto que no hay una sola forma de ser transgénero. Yo no me siento dentro del binarismo de género, yo no me siento dentro de la normatividad. Con permiso, yo voy a hacer lo mío como pueda, como sienta, como quiera, y a veces hasta como me salga, porque les decía, cruzar las líneas de la normatividad no es fácil. Cada uno tiene que hacer su lucha. Si en la lucha personal, dentro de lo normativo no es sencillo, piensen un poquito en las personas transgénero. Aquí hay una serie de fotografías que pretenden que miremos las diferentes formas, como cada uno de estas personas se defina. Unos rompen poquito, unos rompen más, un hombre que parece con rasgos femeninos, una mujer que parece con rasgos masculinos, otro hombre por acá que se ve más o menos en unas que en otras, no sé, y de plano con los transgénero que cruzan la línea incluso de cambiar su sexo con una cirugía. Entonces, esa es una muestra de todos los transgéneros, de algunos transgéneros en toda esta gama amplia. El transgénero ha existido desde siempre, es una situación, una condición milenaria, y antes eran llamados los transgénero quienes se atrevían a hacer este tipo de cambios. Lo menciono porque más adelante vamos a hablar de cómo es que esto se ha movido hacia la modernidad, que ahora ha cambiado de nombre desde mi perspectiva. Vamos a seguir, por favor. Dentro de estos transgénero, existe la transexualidad o algo que en la psicología se llama disforia de género. Dice, se llama así al hecho de nacer con un sexo biológico e identificarse con el sexo contrario. No me gusta utilizar la palabra contrario, creo que somos diferentes, pero aquí lo quise poner específicamente así para que, si podemos ver la imagen, para que quede bien clarito cómo es, por ejemplo, esta mujer que nace siendo mujer, pero dice, yo no me siento bien aquí, pero no nada más quiero cambiar mis conductas masculinas, yo quiero cambiar mi
cuerpo. Por eso se llama transexualidad o disforia de género. De tal manera que tenemos como esta mujer logró su cometido y después se convirtió en este hombre el de la fotografía que está a su lado. Son hombres que se identifican como mujeres y mujeres que se identifican como hombres en todas sus sensaciones de conducta y en su corporalidad y en sus bases biológicas seguramente. La transexualidad es independiente de la orientación sexual de la persona. Volvemos a lo que ya habíamos mencionado tanto, por eso necesitábamos repasar la definición de orientación sexual y las diferentes orientaciones sexuales. Entonces, esta mujer no sabemos si es hetero, si es homo, si es bi o es asexual. Para el caso, no importa. El hecho es que ella no se sentía bien con ese cuerpo y quiso cambiar al hecho de ser hombre con la orientación que sea que el hombre trans ahora define. Seguimos con la transexualidad o disforia de género, acuérdense. Los transexuales o las transexuales buscan que su apariencia física y sus genitales sean lo más parecido a su verdadera identidad sexual, ¿ok? Este hombre, ahora nos fuimos al caso contrario, un hombre que transicionó a mujer, porque sus genitales no le resultaban acordes a su sensación interna de ser, por eso decía, no, yo no quiero. Esos son los transexuales. Por lo que llevan a cabo procedimientos y cirugías diversas, es un camino largo, hasta llegar a la reasignación de sexo. Primero psicoterapia para hacer una revisión de que eso que me estás diciendo tenga forma, sea concienzudo y se pueda fundamentar, que no vaya a ser un error, que luego ya te llevó la cirugía y luego dijo tu mamá que siempre no y te quieres regresar y entonces ya no se pudo. Psicoterapia, tratamiento psiquiátrico, tratamiento hormonal, tratamiento de la voz, cirugías en todos lados, en los pómulos, en la cara, en los labios, en los ojos, hasta poco a poco hasta llegar a la genitoplastía, es decir, en el caso de este chico, le hicieron una transformación de pene a vagina y ahora es esta mujer que está en la fotografía de lado. Ok, esos son los transexuales. Vamos a ver qué más tenemos. En el travesti, que les recuerdo son las letras que se han ido uniendo, ¿no? Aquí ya llevamos otras 2 T's. Es un término que define a personas que utilizan vestimentas socialmente asignadas al sexo diferente, ya sea por gusto o con fines eróticos. En este caso tenemos en la fotografía a un hombre que dice aquí que utiliza vestimentas socialmente determinadas para el otro género. Un hombre que se está vistiendo de mujer, que se está usando una peluca de mujer y que se está maquillando como las mujeres lo hacen. Y dice aquí que es por gusto. Hay quienes que sienten una satisfacción solamente por eso, es una cuestión que les resulta atractiva, o hay gente que lo hace para erotizarse, es decir, que en la intimidad ellos o ellas se sienten excitados al hacer este cambio de vestimenta. Luego tenemos la intersexualidad. La intersexualidad es una variación orgánica en donde hay discrepancia entre el sexo y los genitales de una persona, pudiendo tener características genéticas físicas de un varón y de una mujer a la vez. Y sí, dice de una mujer al mismo tiempo, y es una cuestión de ambigüedad genital, es decir, es una cuestión fisiológica. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de sexualidad partíamos siempre del rubro de la biología? Ese es el que nos va a determinar
que no hay otra área que tenga más potencia que la biológica. Y este es el caso en la intersexualidad. Son hombres o mujeres que nacen con sus genitales con una cierta ambigüedad. Un pene muy pequeño que pudiera confundirse con un clítoris grande, por ejemplo. Es uno de los tantos ejemplos. A veces los genitales externos están perfectamente definidos, pero resulta que en el cuerpo de una mujer o donde hay una vagina, mejor dicho, me corrijo, donde en un cuerpo donde hay una vagina hay características sexuales internas de hombre, ¿no? Hay ay, ¿cómo se llaman? Laurita, ayúdame, los genitales de los hombres, los testículos. Están los testículos, pero no se ven, están dentro del cuerpo. Entonces, estas personas intersexuales van encontrando a lo largo de la vida una cierta ambigüedad donde ellos o ellas mismas no se pueden entender. ¿No? Por ejemplo, en esta fotografía yo le vería un rostro de mujer, pero un cuerpo de hombre. Solo esta persona o este hombre sabrá cuál fue su experiencia. Con esto les quiero decir lo difícil de estas circunstancias, ¿no? Que insisto de nueva cuenta, porque deberíamos comprenderlos más que juzgarlos. Sé que no es el caso, pero lo hablo por el grueso. Puede incluso llegar a violentar a este tipo de personas. Vamos con la que sigue, por favor. Seguimos con la intersexualidad. Dice, algunas personas nacen con características sexuales internas, órganos internos o cromosomas, y externas, genitales, diferentes a la vez. Es un poquito más de lo que les decía. Por ejemplo, esta mujer que la podemos mirar como una mujer, pero en realidad ella tiene genitales masculinos, ¿no? En el camino ella se va definiendo como ella, por eso que serán unos 45 años, no lo sé. Ella dice, yo soy esta mujer porque así es como me siento, porque mi orientación sexual es tal, porque mi identidad de género es tal, aunque yo haya nacido con un pene, ¿ok? Ahí déjamela, por favor. Un segundito. Luego tenemos la letra Q, que es de queer, que es en español esto quiere decir como raro. Esta expresión se refiere a un conjunto de ideas sobre la sexualidad humana, el conjunto de la sexualidad humana, que sostiene que el género, la identidad sexual y la orientación sexual no tienen que ver en la naturaleza humana, sino que son el resultado de la construcción de cada sociedad. Y ahí es en donde yo como sexóloga me fui para atrás cuando empecé a saber de esto, porque les decía cuando hablábamos de la orientación sexual, no todos nacemos así, y entonces a mí me la ponían más fácil, aunque no sea un tema sencillo. Pero sí, se ha dicho que la orientación sexual y todas estas cuestiones de género, no, la identidad de género, no, solo la orientación sexual tiene que ver con cuestiones de nacimiento, pues aquí la gente queer dice, no, esto no es natural, la identidad de género es una construcción social, con lo cual estoy de acuerdo, creo que lo comenté en la ocasión pasada, y nosotros nos vamos a regir como nuestra naturaleza nos lo diga. Discúlpenos si no estamos con lo que la sociedad ha dicho por miles de años, y cada uno de nosotros va a definirse como se sienta, porque incluso la orientación sexual no tiene que ver con la naturaleza humana. Esa es la postura queer. Hace un rato hablamos de los transgénero, que les decía, los transgénero han sido los y las
transgénero han sido milenarios alrededor del mundo. Ha habido mucha gente transgénero, pero solamente lo llevaban, digamos que calladamente, lo pongo comillas, es decir, solo eran y se acabó por las razones que fueran, incluso a veces hasta por necesidades sociales de su sociedad, pero simplemente eran y permanecían así. Los queer ahora llegan y dicen, ¿saben qué? Que nosotros aquí estamos, nosotros queremos ser vistos, nosotros no nos conformamos con la normatividad ni con el binarismo, y además decimos que estas identidades que ustedes decían que eran naturales y la orientación sexual, no lo son, no lo validamos y vamos a expresarnos de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a poner el otro, por favor. Se incluyen todas las identidades posibles, dice, es que me tapa la cámara, ¿sí? ¿Sí, Laurita? Dice, se incluyen todas las o expresiones posibles de identidad de género. Se incluyen todas las posibilidades de identidad de género. Todas las expresiones. Ajá, y sus expresiones. Estos son los queer, los y las queer dicen, ahí les vamos nosotros con todo lo que tenemos. Gracias, Laurita. Este término incorpora a todas las diferencias, sean cuales sean, respetando el hecho de que cada quien siente, vive y recrea su propia identidad. No hay norma, no hay regla, ellos se agrupan por esta necesidad de su propia diferencia para ser reconocidos y para no ser violentados. Es una muy importante argumento, un muy importante punto por los que se agrupan y vienen y se manifiestan. Y esto lo digo porque eso los hace pertenecer a un cierto grupo, pero en la parte, digamos, social, pero en la parte psicológica individual dice que cada quien siente, vive y recrea su propia identidad desde la teoría queer, porque bueno, los y las queer también, a partir de eso o en medio de eso se ha desarrollado toda una teoría queer. En este sentido, es una elección consciente a partir de la sensación subjetiva, personal del ser, que rompe absolutamente con todo lo tradicional. ¿Ok? Entonces es importante que esto quede claro. Las y los queer, todas las expresiones queer, todas las diferencias queer, dicen, no yo siento mi propia identidad, yo defino mi propia identidad sexual, yo defino mi propia identidad de género y mi propia orientación. Compromiso. Vamos a lo que sigue. Bueno, este rubro queer es enorme, le llaman como un efecto paraguas. Los queer consideran acá a otros queercitos, ¿no? Tantos como personas haya. Es decir, una vez que se ha llegado a hacer esta que yo llamaba, les decía, la segunda revolución sexual, pueden ir surgiendo y surgiendo y surgiendo y surgiendo y surgiendo más identidades como cada quien se pueda ir definiendo. Aquí yo quise, dentro de este paraguas, mencionarles brevemente algunas de las que son como más comunes o las que tienen más fuerza, o las que han llegado a ser grupos, ¿sí? Es complicado, muy complicado esta cuestión de definir desde afuera a una persona cuando ha roto con todas estas normas sociales, cuando se expresa de una manera que no estamos acostumbrados a ver y todavía no la podemos traducir, me atrevo a decir yo, en el cerebro o en la psicología. Pero bueno, por eso les puse aquí una listita, les repito, es una lista muy, 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 no breve, muy sintetizada, porque precisamente por la complicación, y al final les voy a decir por qué lo hago sintetizado por la complicación, ¿ok? Entonces, dentro de estos queer está el gender queer, que es precisamente que hace una diferencia o una mezcla entre los géneros
y que ellos dicen que eso está alejado del binario. Y a mí me cuesta un poquito de trabajo porque digo, alejado del binario, si se ve medio hombre, medio mujer y medio... Pero entiendo que sea la necesidad de su definición. Ellos lo que dicen, ellos y ellas dicen, no, yo no quiero estar en ese rubro de el hombre y mujer. Yo me voy a alejar de esas expresividades. La androginia, que tiene que ver con más manifestaciones del género diferente. ¿Cómo? ¿Qué tan diferente? Pues como cada andrógino quiera, ¿sí? La androginia implica de alguna manera como esta cuestión de elegir cuando me siento bien llevando a cabo conductas características de hombre y cuando me siento bien llevando a cabo conductas características de mujer, y entonces ahí yo hago mi manifestación de género diferente de acuerdo a lo que sienta. Un día puedo estar inclinada para un lado y al otro día amanezco con una sensación distinta, y los andróginos se permiten moverse dentro de este rubro. El género fluido alterna sus identidades de género, igual como vaya sintiendo, como vaya queriendo, como le amanezca, un día sí, uno no, un mes, simplemente hacen caso de sus sensaciones de género en el día a día. Si se fijan, es muy semejante todo, y muy diverso todo, y muy distinto todo. El crossdressing, utilizan vestimentas del otro género. Hace rato hablábamos del transvestismo. Es un poquito, son primos. El crossdressing incluso se utiliza a veces como para hacer expresiones muy histriónicas de, por ejemplo, un hombre que se disfraza de mujer, pero así como atascada de mujer, incluso hasta para cuestiones teatrales. A eso es a lo que le llaman crossdressing, pero bueno, son hombres que se permiten hacer esto o mujeres que se transvisten. Vamos a lo que sigue. Gracias. El bigénero. Su género es masculino y femenino a la vez. Entonces, los vemos, yo no sabría definir quién es un bigénero, quién es un genderqueer, porque me parece que es un poco más de lo mismo y al mismo tiempo muy fuera de lo conocido, como bien dice la teoría queer. El pangénero se identifica con todos los géneros. Puede sentirse hombre, puede sentirse mujer, puede estar con un transexual, puede estar con una transgénero, puede estar con un bisexual, es como una gran mezcla de todo en todos los sentidos, en el género, en la expresión erótica, en la orientación sexual, se dan permiso de todo. Así lo miro yo, ¿no? A género, están fuera de cualquier género. Dicen, no, yo con ninguno. Y vuelvo, y yo los veo y digo, ese que dice que es a género, será bigénero. Yo no lo puedo entender. Tercer género, pero esto que les digo no lo puedo entender, tiene una razón, ahorita voy. Tercer género, estado indefinido entre ser hombre y mujer. ¿Cómo? En Oaxaca, incluso los transgéneros que se han manifestado en la historia, antes se les llamaba tercer género, porque, por ejemplo, en la zona de Juchitán de Oaxaca, hay hombres homosexuales, aquí sí específicamente, que se visten de mujer, que les gusta vestirse de mujer, los que les gusta lo hacen, tienen el permiso de hacer, que hacen funciones de mujer y no dejan de ser homosexuales hombres, pero en su sociedad y en su cultura eso está bien visto, está permitido en términos generales, ¿no? También hay una
partecita de la población que no está de acuerdo con esto, pero los homosexuales hombres tienen este permiso, este permiso de trasvestirse si quieren, y conozco muchos que lo viven muy, muy a gusto y con mucha felicidad, y me siento honrado, me decía el otro día uno de ellos, y se les llama hombres. Bueno, entonces, les decía, es complejo, le entiendo, pero no le entiendo, los veo, pero no sé cómo se llaman, las definiciones se alejan del binarismo, pero luego yo veo como que sí son, pero como que no son, pero yo misma como sexóloga no lo puedo entender. Podemos ver en la foto siguiente. Por eso les he insistido yo en el transcurso de la plática, en algún momento en que los que tienen que definirse son ellos. Miren esta fotografía tan rica, que busqué transgéneros, queer, y me gustó esta imagen porque es justo lo que yo les he insistido que veo, pero que yo no entiendo, y sin embargo no es importante que lo entienda yo. De repente veo una mujer aquí muy mujer, muy colorida, tomada de la mano con otra que me parece también que es mujer, pero vestida de hombre, y entonces ya no sabemos si son tigres, leones o panteras, ¿no? Pero ahí viene la parte más interesante, que es con la que quiero concluir, si voy bien. Vean toda la gama de expresividades. Cada uno se define como él dice que es. Si a nosotros nos checa en la teoría o no nos checa, es nuestro asunto. Si traemos una plantilla y se las queremos poner, seguramente no les va a quedar. Por eso es que surge todo este movimiento LGBT, y más y más y más y más y más, para estas nuevas expresividades donde las personas dicen yo soy esto, y que rompe tremendamente con lo que traíamos milenariamente aprendido, con lo que habíamos estado diseñado. Y estas son las nuevas generaciones que hay que escuchar, en donde hay que excluir hacer diferencias, disminuirlas, violentarlas. Ellos son así, ellas son así, y eso está perfectamente correcto, como para mí, como para ustedes, regidos bajo los derechos humanos, bajo la dignidad, bajo el respeto. Todos somos eso. Y bueno, creo que me queda una diapositiva más para terminar. Así es. Entonces, fíjense nada más. Como vimos, toda una gama, y estas pláticas que hemos tenido dan para mucho tiempo, para desglosar muchísimo, para que cada una pudiera expresar no solo sus ideas, no solo sus dudas, sino sus ideas, y cómo la ve y cómo la ha vivido. Y sin embargo, yo llegué a esta sola conclusión, fíjense. Validar a la persona desde su experiencia interna, porque no hay machotes, porque no hay plantillas donde ponernos a nadie, y en estas cuestiones novedosas del género, donde la gente dice yo tengo necesidad de expresarme de tal o cual manera, pues siguen teniendo sus derechos, siguen no quiero que se escuche mal, como que yo les estoy dando permiso o como que debiéramos darles permiso. Es una expresividad. Ellas, ellos y todos tenemos derecho a nuestros derechos, tenemos derecho al respeto. Por eso puse aquí, validar a la persona desde su experiencia interna. Tú dices que eres genderqueer, por mí está bien. Tú dices que eres tercer género, por mí está bien, yo solamente te miro y te respeto. Así querría yo cerrar esta segunda plática. Espero haber sido concisa pero clara
en todo este rubro, en esta paleta de colores de los LGBT. Y bueno, reiterando que si hay dudas, yo con mucho gusto ya me dirán, Laurita me dirá el método y yo estaré atenta para poderles contestar si es el caso. Es decir, si me es posible y si no me voy al libro, lo estudio y se los traigo. Y chicas, muy valioso su trabajo, muy bien por toda la organización. Qué bonito que haya este tipo de foros, este tipo de grupos que se ocupe de inducirlas. Qué bien por ustedes que levantaron la mano y dijeron, yo quiero ser factor de cambio en mi comunidad. Deseo que les vaya muy bien y cualquier cosa, pues arrieros somos y en el camino andamos. Nos vemos pronto.